Menjurje Producciones. Menjurjeros, nos encontramos en este momento con Juan Miguel Zunzunegui, autor de Los mitos que nos dieron traumas. Antes que suceda otra cosa, pues muchas gracias por este tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, que es un día de mucha actividad para ti. Qué bueno que estés con nosotros. ¿Qué te ha parecido esta edición de la Feria Internacional del Libro? Platicábamos antes de empezar la entrevista que es como un déjà vu anual, que nada más cambian los nombres de los libros, pero los contextos son muy similares. Pero en especial, ¿qué te ha llamado la atención o cómo te has sentido? Pues mira, bien, como siempre, me encanta venir a la feria, me encanta venir a Guadalajara, y particularmente a mí lo que siempre me ha gustado más de aquí de la feria es cómo han logrado que una feria en torno a libros se convierta en el evento social más esperado del año. Eso, aunque claro, eso implica que no todo el mundo viene por los libros, vienen porque es un evento social, pero no deja de ser algo maravilloso si lo comparas con que, bueno, se habla tanto de que es un país que no lee y que hay falta cultura, falta educación, y que entonces el evento social por excelencia de toda una ciudad y quizás todo un estado gira en torno a libros. Pues yo creo que habla muy bien precisamente de esa sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que me encanta de Guadalajara todos los años, y pues que todos los años esté como está, a reventar, pues creo que finalmente habla muy bien de la gente, ¿no? Pues mira, tal cual el planteamiento es que México tiene traumas, desde luego, y que por lo tanto, por eso la dinámica del libro es 5 sesiones de psicoterapia. Que bueno, eso también lo hace muy dinámico, que está muy sarcástico, muy agradable, fácil de leer, y al mismo tiempo es muy confrontador, porque lo que pasa en una psicoterapia de este tipo son terapias de choque, donde México sale con las cantaletas y mitos de siempre, y el terapeuta lo tiene que enfrentar a sus contradicciones, ¿no? Y una de las contradicciones fundamentales que tiene con esto es que ver con esto de ver cuál es nuestro pasado, cuáles son nuestros ancestros, quiénes somos, de dónde venimos, que se refleja en un hecho fundamental, y es que en México renegamos de nuestra hispanidad en español, le mentamos la madre al español en español, somos el mayor país hispanohablante del mundo y negamos nuestra hispanidad en español, evidentemente, lo cual hace que definitivamente no entendamos quiénes somos. Pero es que, como dices, nos han contado muchas historias, y creo que la mayoría de ellas muy míticas, de ahí el asunto de los mitos que nos dieron traumas. La dinámica es, tenemos traumas. Cuando una persona tiene traumas y va a terapia, pues rascas en el pasado para encontrar el origen. En el caso de México hay que rascar en nuestro pasado, que es la historia. Y entonces yo rascando, pues llego a que el origen de los traumas ni siquiera es una historia real, sino todo el imaginario colectivo, mítico, histórico que se nos ha hecho, pues por lo menos de la revolución de Lázaro Cárdenas para acá, ¿no? Recuerdo una frase de un maestro de historia que me decía que a nosotros nos conquistaron los indígenas y nos liberaron los españoles. Porque realmente no hemos entendido cómo ha sido nuestro proceso histórico, porque este trauma o los traumas que tiene México son traumas que nosotros no hemos superado desde nuestra individualidad. Claro. Bueno, porque así nos educan en la escuela, pero efectivamente te educan con esta idea de los mendigos españoles nos conquistaron cuando éramos aztecas, ¿no? Cuando en efecto eso que dices es bien correcto. Cuando Hernán Cortés llega en 1521 a Tenochtitlan, él no está llegando a México. México no existía en 1521. Por más que nos hagan con la cantaleta de que México tiene 3000 años de historia, los olmecas no eran mexicanos. Nuestro territorio, culturalmente hablando, puede tener 3000 años de historia, pero no nosotros, no México. Entonces resulta que México no fue conquistado, o sea, tal cual, este evento, la conquista de México, no existió. Hernán Cortés no llegó a México. Hernán Cortés llegó a un territorio mesoamericano donde había más de 50 naciones indígenas hablando más de 100 lenguas distintas, sin unidad económica, política, religiosa y cultural. Esto no era un país. Empieza a ser un país justo a raíz de la conquista, que no es la conquista de México, es la conquista de los aztecas, la conquista de Tenochtitlan, y que no la hace España, la hace Hernán Cortés, un aventurero individual como una iniciativa personal, invirtiendo su propia fortuna. Pero lo más importante, no conquista México, conquista una sola ciudad, Tenochtitlan, capital de los mexicas, y no la conquista él con sus 400 u 800 más adelante marineros españoles. Hernán Cortés puede tomar Tenochtitlan porque tiene el apoyo de 150,000 indígenas que están en contra de los aztecas, porque no son los pobrecitos del cuento, finalmente son los de los sacrificios humanos, el canibalismo ritual, los sacrificios en sangre, las guerras floridas y todo esto, ¿no? Digo, los impuestos en sangre. Entonces, efectivamente, si hay una conquista de México, pues es de México Tenochtitlan y es en manos de los indígenas, ¿no? Y el esqueísmo es algo innato ya en el mexicano. Es como el elefantito que cuando es bebé lo atan a una estaca, y aunque crezca y pese las toneladas que tú quieras y tenga la fuerza para mandar al diablo la estaca, no lo va a hacer porque ya fue entrenado de esa manera.
pues básicamente así nos tiene, ¿no? De entrada, esta educación que nos han dado en México, entrecomillando educación, por supuesto, y sobre todo la educación histórica, nos mantiene anclados como pueblo, ¿no? Anclados al pasado, y entonces es curioso porque México es un país adicto a su pasado, obsesionado con su pasado, y en gran medida creo que porque le tenemos miedo al futuro, entonces volteamos solo hacia atrás, nunca voltamos hacia adelante, pero si no ves hacia el futuro nunca vas a llegar a él, ¿no? Entonces sí, lo que dices, habría que voltear al pasado, entender nuestro pasado, pero habría que entenderlo analizándolo de verdad, no simplemente comprando la mitología oficial, ¿no? Pero además entender el pasado para entonces superarlo y seguir adelante, no para instalarnos en el pasado, que es lo que hacemos, ¿no? Juan Miguel, un placer. Sabemos que tienes muchas más entrevistas. Eso se viene aquí. Qué congratulante es poder entablar diálogo contigo y qué placer es leer esto y entendernos. Si no nos entendemos nosotros desde nuestro origen, desde nuestra razón de ser, no vamos a entender un carajo de lo que nos está rodeando, y por eso caemos en los errores históricos, en la reiteración de las equivocaciones. Dicen, no es malo equivocarse, lo malo es hacerlo tan seguido y de la misma manera. Tropezar de nuevo con la misma piedra y una y otra y otra y otra, y cuando al final haga que tengamos la necesidad de tener un culpable, es que los españoles nos conquistaron. Un placer, muchas gracias. Igualmente, gracias. Menjurje Producciones.